Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros y por conectarse. Bienvenidos al webinar Un ecosistema digital basado en datos para la logística peruana. En este webinar se comentará cómo Ranza ha hecho de este ecosistema una realidad en beneficio de sus clientes y cómo este ha jugado un rol protagónico en todo el proceso de transformación de la compañía, así como en la actual coyuntura del sector. En esta oportunidad nos acompaña Juan Francisco Seminario, quien es gerente de transformación en Ranza. Durante el webinar pueden dejar sus preguntas en la opción de Q&A del Zoom o a través del chat. Estas las vamos a responder al final de la ponencia y luego pasaremos una breve encuesta para recopilar su feedback y seguir mejorando. Sin más preámbulos, los dejo con Juan Francisco. Nuevamente, muchísimas gracias por conectarse. Muchas gracias, Geraldine, y gracias a todos por estar aquí en este miércoles de pandemia, en plena cuarentena. Mi nombre es Juan Francisco Seminario, trabajo en el área de transformación en Ranza como gerente de transformación, y muchas gracias a Lutec por invitarme a este espacio para poderles contar la historia de cómo Ranza ha impulsado la creación de este ecosistema digital basado en data. Creemos de que nuestra experiencia puede ser de mucha ayuda a todos los que quieran conocer un poco más sobre cómo emprender un viaje en la data y analítica para sacar una ventaja competitiva, y también entender cómo lo hemos usado en el contexto de lo que nos está sucediendo, ¿no? en este último año. Entonces, sin más preámbulo, pasamos adelante. Entonces, lo primero que quisiera compartir con ustedes es si es que ustedes conocen la historia de Lucy. Para poder votar y contarme si es que alguno de ustedes conoce la historia de la película Lucy, y si me pueden dejar sus respuestas en este link, en el Menti. Pueden entrar al Menti y pueden darle con su celular, darle clic al código QR que está a la izquierda, o pueden entrar a mentimeter.com y poner el código 8575072 y pueden dejarme sus respuestas. Yo voy a compartir ahorita las respuestas. No sé si están viendo ahorita mi pantalla. ¿Estás proyectando la del Menti? ¿O estamos Sí, viendo sí. ahorita la que dice conocen la historia de Lucy y entra el código? Estoy proyectando la del Menti, si no voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir ahora la pantalla del resultado del Menti. Listo. Entonces, bueno, hay una persona que no conoce, que no ha visto la película, cuatro que sí. Ahora voy a esperar a ver si es que somos 18 personas. Un rato más. Ya tenemos 7 respuestas. Está llegando casi mitad a mitad. Bueno, les voy a ir contando un poco para los que no conocen. Esta es una película, ahorita está en Netflix, y la relaciono con la ponencia del día de hoy porque en esta película, para no spoilearla tampoco para los que no la han visto, se trata de un viaje que realiza la actriz principal cuando la obligan a hacer un pase de drogas entre Taiwán y Estados Unidos. Y ella, sucede un accidente y en este accidente suceden una serie de situaciones que la llevan a desarrollar ciertas capacidades. Entonces, para no contarles el detalle, pero para los que sí la han visto, creo que saben de lo que estoy hablando,
y lo vamos a relacionar con lo que les voy a presentar el día de hoy, y espero no, si es que la piensan ver, no spoilearles el final. Entonces, vamos a regresar nuevamente a la presentación. Más o menos 50-50, eso, las personas que lo han visto, por lo tanto no voy a spoilearles, pero luego les voy a contar cómo es que esto se relaciona con la presentación del ecosistema digital basado en datos para la logística. En esta sesión lo que voy a hacer, voy a introducir un poco para los que no conocen qué cosa es Ransa, y cómo Ransa se está adaptando a los cambios que están sucediendo en este contexto. A raíz también de la pandemia, estos cambios se han acelerado. Creo que muchos han visto el meme ese que comenta que el CTO de la compañía se ha convertido en el COVID. Bueno, es verdad que esto ha acelerado muchos procesos de transformación de las compañías. Y creo que es súper relevante que estemos conversando de datos y analítica, porque uno de los principales herramientas que puede tener un gobierno para pelear contra este virus es el tema de tener datos, ¿no? Tener datos a la mano. Y eso, el día de hoy, nos ha alcanzado, digamos, sin tener las capacidades como país para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, si llevamos ese mismo ejemplo al contexto empresarial, vemos que es importante tener la información para poder tomar buenas decisiones. Y el día de hoy, con la forma como se están realizando los cambios y la velocidad, es mucho más relevante todavía. Entonces, nosotros en Ransa le hemos llamado esto desarrollar una conciencia en el supply chain management. Y desarrollar una conciencia tiene que ver con estar alerta, anticipar y tenerse como sexto sentido para entender lo que puede suceder, ¿no? Eso que hablan, hay gente que tiene ciertas capacidades para ver más allá de lo evidente. Eso es lo que nosotros entendemos, lo que nosotros buscamos desarrollar dentro de Ransa, generar esa conciencia adicional en el entendimiento de las cadenas de suministro. Y lo que quiero hacer es contarles nuestra experiencia de cómo desarrollamos este primer porcentaje de esta conciencia de supply chain. Y quiero cerrar primero con un caso de ejemplo para que tengan, digamos, el ejemplo aterrizado de cómo lo hicimos. Y son varios casos que hemos trabajado de la misma manera, solamente que cogí un caso que les puede ser muy sencillo de entender. Y finalmente quiero cerrar con unos aprendizajes que podamos, que se puedan llevar luego a su casa, aparte de ver la película. Entonces, un poco para los que no conozcan qué es Ransa. Ransa es un operador logístico que nació hace más de 80 años en Perú. Y el día de hoy estamos en 7 países, básicamente Latinoamérica, en la zona andina y Centroamérica, y obviamente buscando seguir expandiéndonos a otras geografías. En ese journey tenemos más de 6.500 colaboradores, no son más ahorita, y tenemos una infraestructura equivalente a tener 3.5 millones de metros cuadrados de espacios de almacenes. Esa es una parte, digamos, de nuestra operación, que se convierten también en una parte de lo que son almacenes refrigerados y almacenes de secos, más de 330.000 posiciones. Y obviamente tenemos una red en todas estas operaciones de vehículos para hacer transportes y distribución. Nuestra propuesta a nivel de compañía es poder convertir la logística en la ventaja competitiva de las empresas de Latinoamérica. Queremos ser el brazo de las compañías en lo que es supply chain para que compitan y venzan a sus clientes si tercerizan las operaciones con Ransa. Las cadenas que nosotros tercerizamos tienen todo el eslabón desde el comercio internacional hasta la entrega de última milla en las casas de las personas. Ahí les puedo explicar que tenemos compañías que ven agenciamiento aduanero, tenemos compañías que manejan depósitos de contenedores, tenemos compañías que manejan el retiro de los contenedores del puerto, tenemos almacenes en las principales ciudades de estos países donde operamos, y dentro de estos almacenes se hacen servicios de valor agregado como fraccionamiento de productos, reembalaje, etiquetado, armado de kits promocionales y una serie de soluciones para nuestros clientes.
Luego ese producto luego se distribuye, se puede distribuir a retails. Eso ha sido algo muy fuerte dentro de nuestra propuesta de valor. Ranza ha desarrollado una red muy fuerte de reabastecimiento de tiendas. Somos una empresa de comercio entre empresas y últimamente desarrollando todo lo que es el delivery a consumidor final, ¿no? A consumidores de nuestros clientes. Y nuestra historia de transformación viene desde hace esos 80 años. Para los que no conocen, Ranza era una empresa de prensado de algodón. El algodón que se exportaba, el algodón de alta calidad que salía del Perú, se prensaba en unas reprensas en la zona cercana al puerto y de ahí se exportaba el algodón, ¿no? Para hacer estos trajes y ropa, digamos, en esos tiempos, ¿no? Y estamos hablando del año 39. Y de ahí sale el nombre de Ranza, ¿no? Ranza significa Reprensa Algodonera Nacional S.A. Luego, con el tiempo, estos almacenes empiezan a tener ahora otro tipo de servicios, empiezan a manejar carga consolidada y vemos la oportunidad a través de la implementación de los contenedores marítimos a tener una línea naviera que junto con nosotros podamos administrar sus terminales de contenedores. Y a partir de ahí es que nos conectamos ya con el comercio exterior, entonces ahora importábamos un montón de mercadería, ya no era solamente exportación de productos peruanos, y empezamos a crecer en la gama de servicios. A partir ya del año 99 en adelante, ya empezamos a ser integradores de soluciones. Entonces, ahora estamos hablando ya no de almacenes temporales de mercadería, sino centros de distribución en donde se hacen estos servicios de valor agregado y se arman productos para poder ser entregados en los distintos lugares retails a donde llegamos. En esa misma línea, Ranza creció con ese modelo de centros de distribución en varios países, saltando a Centroamérica, luego Ecuador, Bolivia, y el último ingreso fue en Colombia, con la compra de una compañía de frío llamada Colfríos. Eso fue luego la expansión y consolidar todas estas operaciones hasta el 2018. Y a finales del 2018 emprendemos este viaje para transformarnos, ¿no? Y esta transformación nos va a llevar a poder seguir manteniendo este liderazgo en los siguientes 80 o 100 años. Eso es lo que buscamos. Ahora, Ranza, para definir bien y empezar a entrar un poco en el tema de la conversación del día de hoy, Ranza tiene diferentes negocios, ¿ya? No solamente la cadena que les he comentado, sino tiene diferentes modelos logísticos. Nosotros lo hemos simplificado en tres. Un modelo para todo lo que es bulk logistics, que son graneles, fertilizantes y materias primas que son para la producción de ciertas cadenas productivas. Entonces, toda la logística de entrada y que requiere un servicio muy estandarizado porque son commodities, buscan full costo, localización y tratar de ser eficientes, ¿no? Entonces, ahí la propuesta de valor es bien enfocada al tema de ser eficiente y productivo. Luego tenemos otra logística que se llama la logística extractivos, en donde le hacemos la logística a las principales, o casi todas las compañías mineras del Perú. Y ahí el reto es distinto porque estas compañías tienen un nivel de seguridad y calidad muy alto. Por lo tanto, la logística tiene que estar alineada con esa necesidad de estas empresas. Por lo tanto, el foco en este tipo de negocios es un foco en seguridad y trazabilidad y altos estándares. Finalmente, la logística que todos conocemos y las que leemos todo el tiempo son la logística de valor agregado, que esa sí la tenemos en 7 países. Y ahí, obviamente, el foco es agilidad, flexibilidad, tener calidad de servicio, estar viendo tecnología, robótica, drones, todo lo que es alta tecnología. Y nosotros hemos encontrado una oportunidad en customizar los servicios que da Ranza a las operaciones de los clientes. Entonces, de ser anteriormente un almacén generalista que trataba de consolidar operaciones similares para poder maximizar el recurso, que es el almacén y los transportes y consolidar carga, nos hemos convertido en un habilitador de soluciones a la medida de los clientes. Porque eso es lo que demandan al día de hoy las operaciones de nuestros clientes. Y esto nos ha dado mucho éxito para poder replicar este modelo en diferentes países. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido finalmente con este contexto? No sé si han escuchado la historia de cómo un grupo de subreddit se le paró a Wall Street y compitió con ellos para tratar de bajarse esos fondos de capital
que estaban jugando a las apuestas de corto plazo de inversiones en compañías que estaban prácticamente en bancarrota, como GameStop. Esto es una historia muy reciente, ¿no? De cómo un grupo se pusieron de acuerdo y empezaron a comprar estas acciones que estos fondos de capital tomaban prestados y esperaban que bajara la acción para luego venderlas y luego devolverles el préstamo de estas acciones a los titulares, y empezaron a comprar estas acciones, estos grupos de personas, y elevaron el precio de la acción astronómicamente, haciendo que estas grandes compañías que jugaban este juego de apostar a la bajada del valor de las acciones tuvieran pérdidas millonarias, hasta que las mismas compañías fueron limitadas para poder vender más acciones de estas de acá, y pararon toda esta vorágine que tal vez iba a traer abajo este mundo de Wall Street, ¿no? Pero igual durante ese tiempo se demostró cómo grupos organizados, teniendo la información adecuada, podían competir con grandes compañías que estaban ganando en lo que era una oportunidad de negocio que existe en Estados Unidos. En Europa creo que está prohibido, y en Asia creo que también, y hicieron una disrupción ahí en el mercado. Y esto muy alineado con una portada de Economist de hace poco, en donde ellos hablaban cómo las máquinas estaban tomando Wall Street, ¿no? Cómo algoritmos de inteligencia artificial estaban ahora tomando decisiones sobre cuándo comprar, cuándo vender, automatizando muchos procesos internos de las compañías, y que en el corto plazo estos algoritmos, que alguien que no fue contratado para definir si una compañía se va a la quiebra o es exitosa, podía terminar teniendo ese efecto, ¿no? Entonces empiezan temas éticos con respecto a cómo es que la inteligencia artificial está ganando terreno y quién define cuáles son los buenos comportamientos de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eh, esto está alineado con una tendencia que nos sucede a todos, ¿no? El día de hoy el WhatsApp, ahora las otras plataformas de mayor privacidad se están convirtiendo en las preferidas para compartir información, ¿no? Ya llamar por teléfono cada vez es menos, y toda esta información que compartimos por chats, por mensajes, por videos, por fotos que compartimos, con todo este tema de privacidad, que obviamente es todo un issue, se está convirtiendo ahora en una moda que da la oportunidad a saber cómo podemos explotar esa información. Y aquí quiero solamente tomar un comentario de Elena Alfaro, que es la líder global de Open Innovation del BBVA, en donde pone estas 5 características de las empresas data driven. Y estas empresas data driven comprenden muy bien lo que el cliente quiere de ellas, ¿no? Y por eso ajustan sus experiencias y expectativas a este cliente. Y obviamente balancean este trade-off entre manejar la confianza de los datos con la relación con sus clientes y con el tema de privacidad. Esta información luego la usan para tomar estas decisiones, y gracias a estos datos aprenden y se adaptan de manera ágil, ¿no? Entonces, estas compañías que se definen como empresas data-driven tienen una ventaja en el punto en donde el consumidor está al centro de todas sus decisiones, y ese es el core de este cambio que está sucediendo, porque este consumidor que ahora consume WhatsApp, consume noticias, está conectado, está comprando acciones, está usando correo, grabando videollamadas por Zoom, toda esa información la están consumiendo estas grandes compañías y las están convirtiendo en el nuevo oro para el siglo XXI. Esto viene amarrado a lo que, digamos, todo el mundo conoce, que es la industria 4.0, que es una serie de tecnologías disruptivas que están haciendo una cuarta revolución industrial. Ahí podemos hablar de blockchain, de la tecnología 5G, de robótica, impresión en 3D, y ahí me quiero tener todo lo que es tema de data y analítica, que finalmente es la explotación de toda esta información que estas tecnologías habilitan, ¿no? Entonces, hay una tendencia, y la pueden buscar en internet, que contrata apuestas para saber cuándo es que va a suceder la singularidad. La singularidad
es un evento en donde se iguala la inteligencia colectiva de los humanos a la inteligencia de las máquinas, ¿no? Entonces, con el avance y la velocidad de cambio de la inteligencia artificial y la capacidad de computación de las máquinas, se pronostica que en un futuro muy cercano esta inteligencia sea igualada a la de los humanos, ¿no? La de los ratones ya fue sobrepasada y hay inclusive, busquen Singularity Bets y van a encontrar en internet un lugar donde dice en qué momento la singularidad va a suceder. Y eso nos lleva también al tema de las cadenas de abastecimiento, porque las cadenas de abastecimiento también se ven impactadas indirectamente con todos estos cambios, en donde se pronostica que las cadenas de abastecimiento van a llegar a ser unas cadenas de abastecimiento autónomas para el futuro, muy cerca de cuando va a suceder la singularidad. Entonces, las cadenas de suministro digitales están evolucionando rápidamente y van a crear una ventaja competitiva que requiere algo mucho más valioso que solamente la visibilidad en tiempo real. O sea, tradicionalmente, cuando hemos hablado de cadenas de abastecimiento, lo primero que sale de parte de los clientes es, quiero tener visibilidad de dónde están mis productos durante toda la cadena. Y para esto necesitamos tener información del origen, de la manufactura, de cuándo es despachado, de cuándo es programado, de cuándo fue recogido por el camión, de el camión en cuándo va a llegar, en qué geolocalización se encuentra, luego cuándo llega al puerto, cuándo se carga el contenedor, cuándo se despacha por la vía marítima, cuándo llega al puerto de destino. Entonces, toda esta cadena de abastecimiento genera un montón de información que hasta hace unos años era un reto simplemente tener la trazabilidad del proceso. El día de hoy, las cadenas de abastecimiento exigen mucho más que esto. Exigen automatización y una capacidad de reacción. Y eso es un poco lo que estamos hablando de conciencia de cadenas de abastecimiento. Entonces, para poder generar esta conciencia de las cadenas de abastecimiento, Ranza tomó una decisión, ¿no? Porque queríamos llegar a darle al cliente esa visibilidad, esa conciencia de lo que estaba sucediendo con sus servicios. Sin embargo, Ranza es una empresa que tiene 80 años y que al mismo tiempo quiere transformarse. Entonces, necesitábamos balancear los dos procesos. Un proceso en donde nuestros procesos internos del negocio en curso necesitaban llevarlos al siguiente nivel, digitalizando los procesos manuales, automatizando los procesos repetitivos y creando esta base de información para poder mejorar la toma de decisiones. Pero por otro lado, tenemos que pensar en cuál es ese modelo de propuesta de valor de conciencia de cadena de suministro futuro para poder empezar a crearlo desde ahorita. No podemos esperar a arreglar lo que tenemos para empezar a iterar sobre el nuevo producto. Por eso tenemos que balancear ambas cosas. Lo llamamos mejorar y transformar. Entonces, nosotros nos propusimos un roadmap que buscaba elevar los procesos internos y al mismo tiempo ir creando los siguientes productos digitales que pudieran reemplazar los procesos actuales y crear la propuesta de valor futuro de Ranza. Entonces, nosotros partimos de un roadmap de transformación en donde empezamos a decir, ¿qué es lo que vamos a priorizar? Vamos a priorizar el arreglar la casa o transformar. Lo primero que empezamos fue a rehacer todos nuestros portales de trazabilidad, lo que les comentaba, que la trazabilidad era un must-have que debíamos tener y que estamos atrasados en ese tiempo, y los rehicimos. Luego empezamos a hacer todo lo que es data y analytics, teníamos que dar el primer paso, pero para eso, ya les voy a contar más adelante el reto de la tecnología, teníamos que homologar la información. Y para poder hacer eso, nos iba a tomar mucho tiempo, así que decidimos apostar por hacer un proyecto del Data Lake corporativo, que fue nuestro primer paso para lo que es transformar el negocio. Y sobre eso empezamos a construir. Entonces, todas las fases en donde la conciencia de Ranza va aumentando, esa es la escalera que van viendo, son productos que nos ayudan a enriquecer la base de conocimiento de la compañía y los puntos de captura de información de cada uno de los procesos que van sucediendo en la compañía. Por eso les hablo de una conciencia de cadena de suministro,
Porque si tú tienes un proceso que actualmente tú lo manejas con una hoja, en una tablilla, y luego lo depositas en un Excel para luego hacer un reporte a fin de mes para poder calcular tus indicadores, todo lo que debiste haber anticipado, que lo que iba a suceder, ya sucedió y no puedes cambiarlo. Entonces, nosotros partimos que teníamos que atacar todos esos procesos a la vez que íbamos enriqueciendo nuestra data. Y empezamos a digitalizar y a crear soluciones de plataforma digitales para poder automatizar, no por el hecho de hacer el proceso más eficiente, que eso era, también era un objetivo, sino para convertir todo eso que sucedía en el proceso en data que pudiera luego usarse para explotación. Entonces, tuvimos ese plan para poder desarrollar una serie de iniciativas que van a ir haciendo que todo el proceso de Ranza sea cada vez en tiempo real, predictivo y un tipo de conciencia elevada. Entonces, esto no sucedió de la noche a la mañana. Cuando nosotros definimos cuál debía ser nuestra tesis de transformación para poder atacar estos temas, partimos obviamente del alineamiento, y todas las compañías tienen que hacer lo mismo, tienen que alinear la visión de la compañía, tienen que entender cuáles son esas tendencias que están sucediendo, que las hemos explicado anteriormente, y finalmente tenemos que alinear cuál debe ser esa estrategia competitiva que tiene que tener la compañía, que es integrar las cadenas, no solamente de nosotros, sino de nuestros proveedores y de nuestros clientes. Por eso hablamos de un RANZA 720, porque estamos mirando 360 grados lo que sucede con nuestros proveedores y 360 grados lo que está sucediendo con nuestros clientes, y todo eso volcarlo en una información que pueda ser consumida por nuestros clientes de manera instantánea y sin fricciones. ¿Y en dónde queríamos competir? En desarrollar estas terminales nerviosas, que son los activos digitales que están recibiendo toda esta información que está sucediendo y que antes no la podíamos capturar, para que luego puedan alimentarse a nuestra base de conocimiento. Y para eso teníamos obviamente que crear plataformas con herramientas para digitalizar procesos, automatizar ciertos procesos que eran repetitivos, hacerlo esto con mentalidad ágil, y teníamos obviamente como foco tener excelencia analítica, y eso es un poco de lo que quería hacer. Alineados con esto, teníamos el mandato de nuestro CEO, en donde el compromiso, y la compañía se está moviendo, es a llegar al 2023 a tener el 100% de nuestros procesos digitalizados. Y ese es un reto súper importante, porque por eso les cuento la historia de Ranza, en donde Ranza tiene estas 3 modelos de negocio, está en 7 países, y cada uno de estos modelos de negocio tiene una serie de desafíos al interno, tanto en el área de cobranzas, en el área financiera, en el área de recursos humanos, en todas las áreas en donde se necesita tener una compañía que trabaje, ¿no? Y hay una serie de procesos internos que han nacido en sistemas legacy, que no están digitalizados o son repetitivos y son volcar información en pantallas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esos sistemas conversen entre sí, capturen esa información y luego tenga un modelo de extracción de información para entender? Entonces, ¿cuál es la experiencia que les puedo compartir y que me gustaría que se lleven en esta sesión? Es que para poder promover un ecosistema en donde florezca la data y analítica, tienen que balancear estas 3 dimensiones. La dimensión tecnológica, la dimensión de la organización y la estructura, y cuál es la estrategia y valor que tiene la data en el negocio. Esto tiene que suceder de manera balanceada. No podemos enrumbarnos y dar mucha fuerza a una de las dimensiones y dejar de lado las otras 2. ¿Por qué? Porque finalmente esto va a generar frustración, va a generar pérdida de tiempo, va a generar pérdida de fe en lo que puede entregar, porque tenemos que balancear las 3 cosas. No podemos pensar que me traigo al mejor data scientist a la compañía y automáticamente nuestra compañía va a ser una empresa data driven. Porque si los que conocen el negocio no saben qué cosa, para qué usar este data scientist, no van a encontrar el match. Y lo mismo, comprar tecnología por comprar, sin tener las personas que las puedan operar y sin tener tampoco una estrategia alineada para poder explotar esa tecnología eficientemente, hace que este triángulo se desbalancee, ¿no? Siempre dicen que el triángulo es como que la figura más balanceada de la naturaleza, y efectivamente son 3 dimensiones que uno tiene que gobernar al mismo tiempo.
Entonces, quiero explicarles rápidamente en qué significan estas tres dimensiones, pero me imagino que ustedes las pueden deducir. Nosotros partimos no de la tecnología ni de las personas, sino partimos primero de entender cómo es que la data podría traer valor al negocio. Y a partir de eso es que, sin hablar de temas de tecnología, o qué arquitectura, o qué herramientas íbamos a utilizar, empezamos a explorar y decir, bueno, ¿qué problemas son los que quieres resolver? Y entender también qué viaje tienes que hacer con respecto a las herramientas de Data y Analytics. ¿Por qué? Porque tú no puedes saltarte etapas, ¿no? Eso es como saltarte la juventud y llegar a ser viejo. No puedes hacer eso ahí. Tienes que pasar por cada una, quemar cada una de las etapas para poder sentar las bases para llegar a poder hacer modelos predictivos, matemáticos y todo esto que nos hablan, que es de mucho valor, pero si tú no sabes cómo se comportan tus datos o no los estás trabajando, limpiando, homogenizando, gobiernándolo bien, no vas a tener muchos problemas río abajo, ¿no? Cuando estés desarrollando esto acá. Entonces, se tiene que hacer ese viaje, se tiene que conocer que uno va haciendo esta búsqueda de cómo la data te ofrece valor para ir quemando cada una de estas etapas, ¿no? Entonces, te tienes que hacer las preguntas correctas. No tienes que empezar con los datos y tratar de entender, oye, ¿qué puedo hacer con estos datos? Sino, tengo que entender qué problema de negocio estoy tratando de resolver y si es relevante y si tengo datos para poder resolver ese problema, ¿no? Entonces, hay una serie de variables que se tienen que contestar correctamente para poder avanzar en estos proyectos, ¿no? Y los datos finalmente los puedes modelar para la solución que tú quieras y vamos a hablar ahora sobre esos resultados. ¿Cómo haces unos brainstorming de estas iniciativas, de casos de usos? Básicamente es proponer talleres liderados por facilitadores que sepan esta metodología y que los va a ayudar a llevar por estos retos que la organización tiene que plantear, ¿no? Los negocios son los que saben para qué se utilizan cuáles son los retos que se quieren resolver y se hacen estas dinámicas en donde los equipos se dividen para poder resolver estos retos de negocio. Y de esa manera los vas involucrando también en la solución, los vas involucrando en el journey de lo que es Data y Analytics. Una vez que tienes estos retos que pones en estas láminas, luego empiezas a buscar, ok, ahora, ¿cómo puedo resolver? ¿Qué datos necesito? ¿Cómo los puedo generar? En algunos casos a nosotros nos pasó que habían proyectos que tenían que posponerse porque no teníamos datos disponibles para poder alimentar un modelo, entonces teníamos que activar procesos para digitalizar y luego que estén digitalizados empezar a explotar la data, ¿no? Al mismo tiempo hay que ver cuáles son los gaps de habilidades y por ahí es por donde empieza a partir todo lo que es la dimensión de organización y estructura. Y finalmente esto lo tienes que poner en un roadmap porque no hay presupuestos infinitos, en donde tienes que priorizar cuáles son los casos de negocio que son más rápidos y prácticos de resolver para que sobre ellos empieces a trabajar. Una vez liberados estos casos de uso, lo que sigue es una manera rápida, voy a dejar estos 7 pasos que lo van a tener en la grabación de la presentación, que empiezan por plantear una hipótesis, definir correctamente la pregunta, tener a un equipo multidisciplinario que trabaje en estos equipos, luego reunir la información para que con esa data se puedan identificar qué datos son los que responden a la pregunta que estás planteando. Y una vez que tienes esto, creas unos modelos muy sencillos para poder ver si es que el resultado que estás obteniendo se puede llevar a escala, ¿no? No tienes que desarrollar el modelo de principio a fin para resolver una hipótesis, ¿no? Entonces empiezas pequeño y al mismo estilo de Lean Startup, luego lo vas a escalar, ¿no? Y eso es interactivo, ¿no? Una vez que tienes el primer resultado, luego lo tienes que refinar y tienes que ver si lo repites o lo escalas. Eso luego te lleva a entender
qué tipo de perfiles necesitas. Aquí son 3 pasos para todo lo que es organización y estructura. Esto significa que tienes que tener siempre en estos equipos un especialista que sepa el negocio, un especialista que sepa temas de tecnología, temas de arquitectura, de cómo extraer información, cómo armar BIs, y otro especialista que tenga que ver con temas de analítica, para poder extraer y hacer los modelos que se necesitan para resolver las preguntas del especialista de negocios. Esto de aquí puede nacer de los mismos equipos internos de la compañía, gente que tiene perfil de TI, gente que tiene perfil de desarrollador, puede aprender todo lo que es el tema de analítica, estadística, modelos, gente que tiene experiencia en el negocio puede meterse a temas de analítica, gente que tiene especialistas en tecnología, pero no está metido en temas de Big Data y Analytics, las puedes jalar a ver temas de tecnología. Nuestra experiencia fue mixta. Nuestra experiencia tuvimos negocio que se metió en analítica, gente analítica que se metió al negocio y tecnología que ya manejaba estos temas, ¿no? Entonces, esto acá es importante como primer paso identificar estos perfiles para poderlos impulsar y luego empezar a, una vez que se crea un primer equipo, esto luego tiene que repetirse con otras áreas de la compañía, ¿no? En nuestro caso, por cada una de estas especialidades de graneles, minería y valor agregado, podemos desarrollar especialistas en negocio y analítica de esas verticales. Y lo mismo con la parte de tecnología, que es transversal a todas las compañías, ¿no? Una vez que tienes esto, lo que tú tratas de hacer es que estos equipos traten de solucionar cada vez problemas más complejos. Este es un proceso en donde lo primero que van a hacer es diseñar tableros para poder ver toda la información que anteriormente se veía en hojas Excel o en PowerPoints o en herramientas que eran estáticas, que no podían explotar data dinámica. Pero lo primero es ver la información, entenderla y saber cómo está fluyendo. Y una vez que tienes eso, es luego hacer la siguiente interacción y empezar a aplicar ahora técnicas de solución de problemas para poder aplicarlas a los desafíos que se están planteando. Pero las personas tienen que empezar por lo básico para poder irse desarrollando hacia esas capacidades analíticas. Ahora, recomiendo mucho todo lo que es la capacitación in-house, y que vengan equipos especialistas a capacitar a tu equipo dentro de la compañía, porque esto finalmente es un modelo que tu compañía va a desarrollar por la forma de modelo que tiene. Luego de aplicar esto a los temas más prioritarios y donde puedas sacar victorias tempranas para poder garantizar, digamos, el apoyo a este equipo, esto luego se tiene que escalar a procesos más complejos y tratar de desplegar la mayor cantidad de este tipo de proyectos. Y al mismo tiempo se encuentran oportunidades en donde la información no está disponible y lo que hay que hacer es digitalizar la información para poderla consumir, ¿no? Y eso se va enriqueciendo. Y esto finalmente empieza a crecer como una serie de neuronas que se van conectando y se va sintiendo como la compañía ahora empieza a conectar antes nodos que no estaban conectados y se empieza a enriquecer la información, se empieza a cruzar información del CRM con el SAP, con la información operativa, con la información del almacén, con la información del cliente. Entonces empiezas a hacer cruces y empiezas a crear productos únicos a la compañía porque el modelo de datos que tiene la compañía es particular al tipo de negocio en el que está. Entonces ahí es donde se empieza a enriquecer mucho más. Y el proceso es un proceso interactivo y no dejo de hablar de las metodologías ágiles porque esta es la forma que nos ha funcionado para sacar adelante proyectos de analítica, ¿no? Sacar rápidamente los datos, modelar, evaluar, ajustar, volver a iterar, y esto es interactivo, ¿no? Estos procesos se llevan primero por un tema de presupuesto, se valida en un modelo completamente centralizado, en donde tienes las distintas unidades de negocio que reciben el servicio de esta unidad central de analítica, pero con el tiempo esto tiene que ir decantando, tiene que irse federando. Eso significa que debe dejar de realizarse las tareas en este punto central de la compañía y se tiene que ir desplazando a las diferentes unidades de negocio.
¿no? Esta es una decisión, en nuestro caso, necesaria por la forma como Ranza tiene las distintas unidades de negocio organizadas, ¿no? Entonces, desplegar las capacidades en cada una de las unidades de negocio era algo que se tenía que tener porque cada negocio era independiente y debía desarrollar sus propios modelos descriptivos y predictivos. A nivel de tecnología, ahí lo que les puedo comentar es que esa figura que ven a la izquierda es un mapa de alto nivel de los diferentes programas, procesos, servidores, sistemas que tenía la compañía, ¿no? Imagínense 80 años acumulando sistemas. Estamos hablando de varios cientos de servidores, integraciones que tienen que ver entre sistemas, aplicaciones corporativas, que son aplicaciones de toda la compañía, y se pueden imaginar que dentro de cada vertical podría tener varios sistemas trabajando en paralelo, y existe duplicidad, eso no les voy a mentir. O sea, una compañía que ha acumulado durante muchos años tecnología, definitivamente tiene duplicidad de información, tiene información que no es igual, tienen códigos de clientes que no son los mismos, tienen servicios que no están conectados. Entonces, ya se pueden imaginar el reto cuando le dicen a alguien que tiene que crear un data warehouse que tenga que modelar todas estas bases de información. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que tuvimos para poder avanzar en transformar el negocio sin tener que arreglar esto? O sea, esto tiene su roadmap de mejora, pero no necesariamente va a ir a la velocidad a la que nosotros queremos entregar valor a nuestros clientes. Y por ese lado es que nosotros emprendimos este proyecto, que ahora lo voy a explicar más adelante, pero que tiene que ver con separar el proceso de modernización de aplicaciones. Estamos hablando de aplicaciones en servidores locales, en sistemas de lenguaje antiguo, con bases de datos distintas a las que se usan el día de hoy, a que conversen con aplicaciones digitales que están viviendo en la nube, que tienen todas las buenas prácticas de desarrollo de sistemas, pero que finalmente las dos tienen información que tiene que integrarse para hacer al cliente. Entonces, el reto era súper grande solamente a nivel de Ranza. Ahora, pueden imaginarse que Ranza no maneja toda la operación del cliente. Hay procesos que los manejan terceros que están integrados con Ranza. Entonces, ahora no solamente estamos hablando de los sistemas de Ranza, sino estamos hablando de los sistemas de terceros de Ranza, los sistemas de los partners de Ranza, el sistema del puerto, el sistema del transportista, el sistema del agente de aduana, el sistema del mismo cliente, ¿no? Entonces, hay una serie de sistemas ahora alrededor, por eso hablamos del ecosistema de data que existe alrededor de las cadenas de abastecimiento, que necesitan integrarse bajo esta misma complejidad, sin tener que ser un parto para poderlo integrar, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos es, bueno, sabemos de que existen estas islas y que hay algunos datos que pueden ser conectados, pero no los vamos a resolver ni los vamos a integrar de la noche a la mañana. Y tienen una serie de retos que se tienen que resolver. Entonces, nosotros decidimos establecer una estrategia de un data lake. Un data lake, o llamado un lago de datos, es una estrategia en donde toda la información de tus sistemas fuentes la empiezas a disparar a la nube. Eso significa, ya no te tienes que preocupar por si la base de datos de este sistema es compatible con los datos de este otro sistema, sino los datos tú simplemente los recibes, creas una copia local y la empiezas a disparar a la nube. ¿Para qué? Para que en la nube suceda todo el proceso de transformación, homologación de solamente la información que necesitas. Entonces tú puedes tener una tabla con miles y miles de datos de información, pero finalmente la información que tú necesitas es solamente 2 o 3 columnas de esa gran tabla, la identificas y la empiezas a compartir en la nube, la homologas y luego la empiezas a integrar junto con la otra información. Y como todo está en la nube, y la nube tiene una arquitectura completamente escalable, cuando necesita más capacidad de disco, de memoria, simplemente se amplía o se reduce, eso hace que todas las consultas, no importa el tamaño que tengan, podían ser resueltas en una forma muy rápida, ¿no? Y eso hizo que pudiéramos acceder a esa información y lo único que tenemos que hacer es conectar toda esa maraña de sistemas, conectarla a la nube para desde ahí extraer la información que necesitamos para poder darle al cerebro de Ranza la información en tiempo real. Entonces, esto lo hicimos con un partner de Google y pasamos de básicamente hacer gestión a posterior del negocio con información en línea, ¿no? Y poder simplemente abrir tu máquina,
ver que la información está actualizada y están dándote las notificaciones de lo que ha sucedido en línea, y lo ves como si fuese tu periódico del día, ¿no? Y básicamente hacia atrás hay todo un esfuerzo para conectar y mandar la información a la nube, refrescar, actualizar, hacer el push de la información a los tableros de indicadores para que los ejecutivos de Ransa puedan tomar estas decisiones, ¿no? Al mismo tiempo, esta nube se convierte finalmente en nuestro repositorio de datos para poder entrenar nuestros modelos de analítica avanzada. Entonces aquí le quiero contar un poco una experiencia para que tengan una idea de esto que les he comentado, no es solamente teórico, en donde nosotros empezamos, justo ese es uno de los proyectos con los que empezamos este viaje de data y analítica, cómo podemos predecir los fallos en las operaciones mineras, ¿no? Entonces había una serie de oportunidades. Básicamente tienes estas unidades de transporte que tienes que tener la predictibilidad de que van a llegar a su entrega. Y hacia atrás tiene que tener eficiencia operacional, tiene que tener mayor valor, tiene que mejorar el servicio al cliente, y tiene un montón de retos solamente operativos, pero al mismo tiempo tú quieres anticiparte a los errores o a las fallas que pueda tener en el futuro. Y partiendo por ahí, esos fueron los desafíos. Entonces establecimos una serie de indicadores que queríamos pegarle, ¿no? Y por ahí es por donde tienes que empezar, entender cómo esto le va a agregar valor a tu negocio. Entonces, teníamos como drivers o palancas que hacen finalmente el resultado de esta operación que gane o que pierda plata. Obviamente, si es un tema de transporte, es el combustible, el mantenimiento, la productividad de las vueltas de los choferes, la utilización de los camiones, temas de calidad, ¿no? El tiempo de ralenti, que es el tiempo en el que la máquina está parada con el motor funcionando, el mal manejo, por un tema de seguridad súper importante en las operaciones mineras, las frenadas bruscas, los giros bruscos, los excesos de velocidad, ¿no? Entonces hay toda una caracterización del comportamiento de los choferes como parte del proceso de calidad de la cadena de abastecimiento. Entonces, teníamos estos retos, entonces volvimos a tratar de decir, bueno, ¿cómo extraemos la información? ¿Qué datos son relevantes para poder atacar y conseguir estos KPIs? ¿Cómo era nuestro landscape de tecnologías? Teníamos una serie de sensores y equipos instalados en las unidades de transportes que te podían medir la velocidad, los kilómetros recorridos, el nivel de combustible, las fallas que había tenido el motor, la parada, los sensores sensores de gravedad para las frenadas bruscas, los giros bruscos, el nivel de aceleración, si es en subida, si es en bajada, cuánto está consumiendo, pero todo este sistema es del dueño del camión, ¿no? Es parte de la computadora del camión y está en un proveedor, ¿no? Y entre todas sus unidades de transportes. Y eso es un desafío, porque nosotros teníamos que sacar la información, bajarla con una tablita, apuntarla, y luego nuevamente eso por todo el camino, el proceso manual para digitalizarla. Por otro lado, teníamos todo lo que es la trazabilidad de la unidad, que es saber la localización de las unidades, qué viajes estaban haciendo, qué kilómetros estaban recorriendo, qué paradas estaban teniendo en ruta, qué horas de tiempo tenían en geocercas para poder entrar en plantas, cruzar ciertos checkpoints y llegar a ciertos lugares. Y eso nuevamente estaba en un sistema del dueño de los GPS de los camiones y que lo compartía a través de una web, ¿no? Esto no estaba conectado. Finalmente, queríamos saber, por un tema de seguridad, qué tanto estaban descansando nuestros choferes. Queríamos saber el estado de salud de nuestros choferes. Porque obviamente hay un tema del cansancio, del manejo de los choferes que uno tiene que gestionar. Y esto lo estábamos llevando a través de estas pulseras de salud, que te registraban, ¿no? Quién estaba llevando, cuánto tiempo había estado descansando, cuánto tiempo de actividad tenía, su nivel de pulsaciones, ¿no? Toda la información de salud que tienen que te pueden dar estas personas. Nuevamente, dentro del ecosistema de la base de información de esta herramienta, de esta marca de relojes. Y finalmente tienes el sistema fuente, ¿no? El sistema de Ransa, ¿no? El ERP que maneja toda la información del pedido, cliente, las fechas, los tiempos programados que se tienen que hacer, el peso, el volumen de la carga, todos los costos están en otro sistema.
Entonces ustedes pueden imaginar, bueno, ¿cómo hago yo para combinar toda esta gama de sistemas, y no solamente propios, sino de terceros, y de diferentes estadios, ¿no? Porque por un lado tienes un sistema legacy como ERP de la compañía, por otro lado tienes sistemas web que se conectan a IoTs de los camiones, y toda esta información está ahí, está libre, pero no está conectada. Entonces, lo que nosotros, para lograr nuestro objetivo de poder pegarle al tema de seguridad, al tema de eficiencia de manejo, reducir el mantenimiento, poder medir qué tan bien está manejando el chofer, fue conectar estas bases de información a esta nube, procesarlas, conectarlas, y finalmente empezar a brindar, a extraer la información para poder medir cuál es la calidad de manejo de nuestros choferes. Para que esto que antes no se tenía, o se tenía una vez al mes, con poca capacidad de reacción para poder ajustar esos comportamientos, ahora lo podías ver como tendencias y tener ese cruce de información entre el chofer, en qué ruta fue, para qué cliente, a qué hora salió, cuál fue su nivel de descanso, cuál fue su nivel de aceleración. Entonces empezabas a darte cuenta, pues, que los choferes, para regresar rápidamente a su casa los fines de semana, aceleraban el camión de fondo. O había ciertas zonas de la ruta en donde el chofer podía llegar al límite de velocidad, ¿no? Con tal de regresar rápidamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya te daban alarmas para poder tomar acción rápidamente y poder definir si es que se estaba alcanzando los objetivos de eficiencia, calidad de manejo, uso de combustible, y al mismo tiempo a los mismos choferes se les recomendaba un fijo y un variable, y el variable tenía ciertos modelos de medición, que con esto los hicimos explícitos completamente, porque ya la información la podías revisar, la podías conversar con el chofer, podías revisar los datos fuente que te estaban dando esas tendencias, y con eso podíamos transparentar todo el proceso. Entonces, eso como base, eso como base, lo mínimo que debemos tener, que es esta conexión y extraer estos datos para conocerlos. Y el siguiente nivel es, obviamente, con toda esta información, empezar a tener esa conciencia de lo que está sucediendo en nuestras cadenas de abastecimiento, ¿no? Entonces, lo que quiero que se lleven finalmente de esta hora de escucharme hablar de temas de analítica, es que tienen que balancear estas tres dimensiones, ¿no? La tecnológica, la estrategia de valor, la organización y estructura. Y en temas de tecnología, hay que conocer el tema de tecnología, y si tienen que saber qué es lo que hay allá afuera. Hay que pensar en eliminar los sistemas legados, pero pueden irse por el proceso de integrar toda esta información en un data lake, no comprar software por comprar, todo tiene que estar dentro de una estrategia. Dentro de la estrategia de valor, tiene que obviamente tener una estrategia porque quieren solucionar un problema, y estos problemas tienen que solucionar un problema del cliente, pues es súper importante. Y pensar que este proceso es un proceso que va mejorando, ¿no? Como nuestra escalera de Ranza, vamos llevando la conciencia de Ranza hacia el siguiente nivel, siempre con la idea de ser prácticos. Y finalmente, para todo lo que es el tema de organización, tienes que crear un equipo que empiece primero a experimentar con estos procesos de data y analítica, que empujen este cambio, y tienes que desarrollar el mindset digital de todas las personas, porque es importante digitalizar procesos para tener la data para poder explotar. Y es un proceso continuo, no es un proceso una vez que te embarcas, tienes que tener un horizonte por el cual tú vas a ir mejorando en este tiempo, ¿no? Y aquí es un mensaje súper importante que lo escucharon nuestro CEO. Ranza dejó de ser una empresa logística para transformarse en una empresa de información. Esto es súper importante porque creemos que la ventaja en el futuro de los operadores logísticos no está en que tengas el almacén más moderno, las máquinas más modernas o los camiones que no contaminan el ambiente. Eso es importante, no digo que no, pero todos lo van a tener. Pero si tú te conviertes en la empresa que maneja la información y puede censar lo que sucede en las cadenas de abastecimiento, especialmente en esta época de la pandemia, tienes la opción de ser líder y seguir llegando al siguiente nivel. Y ahí, para los que han visto la película que les comenté al inicio, lo relaciono con el nivel al cual llegó Lucy.
Y para los que no, vean la compañía y acuérdense de eso que les he comentado. Entonces, con esto quiero terminar la sesión y abrir el espacio para las preguntas. Muchas gracias, Juan Francisco. Sí, justo estuve también poniendo por el chat de que nos vayan poniendo los comentarios y las preguntas. Sí. Bueno, aún no tenemos preguntas, pero ya seguro las van a ir gestionando. Pero yo sí tenía unas cuantas preguntas. Comentaste sobre cómo te ayudó lo de las metodologías ágiles. Quería saber si tienes alguna recomendación de alguna en específica o es en particular. Sí, nosotros dentro de nuestro proceso de transformación hay un pilar de transformación que tiene que ver con la transformación ágil. Queremos llevar a Ranza a la agilidad empresarial, ¿no? Al mismo tiempo que iniciamos este viaje de transformación, lo que definimos fue empezar a crear equipos dentro de cada una de estas estructuras de los negocios de Ranza, 100% dedicados a la mejora de los negocios. ¿A qué me refiero? Tú tienes la estructura que está operando, que está programando, entregando viajes, facturando, y esa estructura no la puedes hacer que se mejore a sí misma. Entonces, lo que definimos fue crear equipos que se enfoquen en la mejora continua bajo las hipótesis de los objetivos estratégicos de esa unidad de negocio. Por ejemplo, yo quería mejorar el resultado de la unidad de negocio de minería. Entonces, creaba un equipo definido por un product owner que tenía como misión definir todos los experimentos que tenía que realizar para ver cuáles eran las palancas que hacían que se pudiera lograr ese objetivo de la mejora de la rentabilidad de esta unidad de negocio. Y tenía un equipo conformado por personas de mantenimiento, por personas de la operación, por Agile Coach, que bajo la metodología de trabajar enfocadamente usando las dinámicas, digamos, de trabajo, no exactamente como Scrum, pero ser enfocados en sprints semanales, con un planning, manejando hipótesis que tenían que desarrollar durante la semana, cogían un problema, como este problema, por ejemplo, de la calidad de conducción de los choferes, y se lo apropiaban, lo analizaban y veían lo que era necesario para entregar un primer MVP al final del primer sprint, ¿no? Y lo iban refinando luego, ¿no? Entonces, usamos metodologías ágiles para poder desarrollar estas capacidades de analíticas en esa unidad de negocio. Y eso es algo que recomiendo, porque puede ser de que el equipo no tenga estas capacidades analíticas, pero se tiene que soportar en el equipo centralizado de Data y Analytics para darles el soporte, ¿no? Entonces, hicimos ese match en donde el equipo centralizado de Data y Analytics sabía cómo desarrollar todas estas fuentes de información y el equipo de agilidad que acompañaba a la unidad de negocio desarrollaba los procesos digitales del campo para poder generar la data para que el equipo centralizado consumiera esta información y lo devolviera como valor al negocio, ¿no? Entonces, esa fue la dinámica de cómo metimos agilidad dentro de los procesos de Data y Analytics. Gracias. Y luego tú mencionaste también sobre los datos, sobre el data driven, bueno, gobierno de datos y luego lo del data lake. Y si una empresa es completamente nueva, ¿debería apostar por un equipo de data scientists o si es que no tiene el presupuesto debería ir por otro rol o con cuál rol debería empezar? No, definitivamente uno no debe contratar personas simplemente porque las escucha mucho alrededor de donde está. Definitivamente hay compañías que su core de su negocio es el tema de información y para eso el perfil de gente manejando data es súper importante, pero una compañía que está buscando un modelo de negocio o empezando un emprendimiento con un negocio, debe enfocarse primero en lograr que ese negocio enganche, cree resultados y el tema de data, si no es el core del negocio, tiene que venir después como complemento, ¿no? Nosotros, nuestra experiencia es bien particular porque venimos de mucha historia de información, pero nunca la explotábamos porque nuestros clientes eran felices porque tenían
el mejor almacén, tenían el mejor transporte y le damos muy buen servicio. Pero el día de hoy eso ya no es un diferenciador, por eso es que nosotros estamos volcando en estrategia. Pero una empresa el día de hoy tiene que encontrar primero su modelo de negocio y ver cómo toda la información que explota de su negocio, que puede explotar de los alrededores de su negocio, le crea valor. Muchísimas gracias. Y tenemos, bueno, una última pregunta y es, ¿cómo gestionó Ranza la resistencia al cambio de los usuarios operativos para que estén alienados con los objetivos? Todo proceso de transformación tiene un reto porque los procesos no cambian, las personas tienen que cambiar. Y cuando las personas tienen que cambiar, uno tiene que identificar cuáles son esos motivadores para que se encadenen, que esa persona abrace el cambio. Y ahí las estrategias que un eficiente proceso de gestión del cambio pueden ser variadas, ¿no? El acompañamiento de la persona que uno identifica como un líder que puede aportar mucho al proceso, pero puede ser escéptico a la solución, lo tiene que gestionar haciéndolo partícipe del proyecto, ¿no? El camino que nunca debe seguir es los laboratorios de innovación, ¿no? Los laboratorios de innovación, yo particularmente tengo la impresión que se desconectan tanto de la operación que cuando tú quieres traer ese cambio a la operación hay resistencia, porque ellos nunca fueron partícipes de lo que tú estás trayendo. Entonces, es importante tener cercanía con los equipos operativos que pueden tener esa resistencia al cambio, y el proceso que hicimos nosotros tuvo la ventaja que, como teníamos este equipo que estaba trabajando muy de cerca, reportándole directamente al líder de la unidad de negocio, mejorando su unidad de negocio, y conectado con un equipo externo que era el que traía todas las herramientas de data y analítica, ese complemento hizo que no hubiera esa resistencia al cambio. Estoy seguro de que si no tuviéramos ese equipo cercano que identificara estas oportunidades y las elevara al equipo de data y analítica, el cambio que pudiera hacer el equipo de data y analítica no hubiera sido efectivo, ¿no? Y eso es lo que tiene que haber un enlace y una cercanía con los equipos operativos de primera línea. Muchas gracias. Tenemos un comentario que nos han puesto ahorita por el chat y dice, felicitaciones Juan, muy interesante el proyecto. ¿Qué tan importante es tener un presupuesto adecuado y el tiempo estimado? Esa es, bueno, la primera parte de la pregunta. Y luego dice, asimismo, ¿cómo demostrar los avances para mantener a los principales actores interesados y sobre todo involucrados? ¿Qué recomendarías tú? Mira, el día de hoy, esto era algo que comentaba el vicepresidente de logística. Él trabajó en una empresa en Estados Unidos que tuvo que implementar un data warehouse de los antiguos, hace más de 10 años que trabajó allá, y eran proyectos pues de 2, 4 millones de dólares. Bueno, estoy hablando de realidades en otros países. El día de hoy, los grandes competidores en arquitectura de información, te hablo de Microsoft, Oracle, Amazon, IBM, y digamos otros que manejan actualmente arquitecturas físicas y virtuales, digamos, de servicios en la nube, prácticamente quieren capturar tu información porque quieren tener ese modelo en donde tú les pagas una mensualidad por alojarte la información. Entonces el foco de ellos hace match con lo que uno necesita. ¿Por qué? Porque ellos, en aras de poder tener la mayor cantidad de información tuya, te lo ofrecen a un costo de almacenaje muy bajo y finalmente te ofrecen herramientas de analítica para que tú las consumas y tú pagues por transacción. Eso hace que los proyectos de data y analítica el día de hoy, llevando herramientas en la nube, sean relativamente mucho más baratos que los proyectos anteriores, ¿no? En donde tenías que comprar un sistema, tenías que implementarlo, tenías que configurarlo, conectarlo. Entonces era un riesgo muy alto de salir mío. Además las modificaciones y el mantenimiento era todo un reto. El día de hoy eso ya no es así. El día de hoy te cuesta más, creo yo, el equipo de data y analítica que la primera arquitectura que tú implementes en tu empresa. Entonces, importante encontrar los perfiles adecuados, definir correctamente la evolución de la arquitectura
y obviamente el valor para el negocio, ¿no? Esos tres dimensiones que les he comentado, siempre las tienen que tener presentes cuando definan empezar un proyecto de estrategia de data y analítica. Muchísimas gracias por haber respondido todas las preguntas y a todas las personas que se han, bueno, que se han ido conectando a lo largo de la ponencia. Ahora los quiero invitar a llenar una breve encuesta y otra vez muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Arranza y ya nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias y cuídense, Nos vemos. cuídense en sus casas, cuídense.